Bruno Fernández no era un arquero con carácter fuerte, era un asesino jugando frente a miles de personas. Durante años, el fútbol brasileño creyó estar viendo el nacimiento de un líder, un portero dominante, carismático, de esos que no solo atajan sino que imponen. En el área mandaba, y en el Maracaná, miles de personas gritaban su nombre sin imaginar lo que realmente estaban viendo, porque mientras el estadio celebraba, su vida fuera del campo estaba construyendo algo completamente distinto, algo que no tenía nada que ver con el fútbol y que terminaría con una de las historias más oscuras del deporte. Bruno Fernández de Souza nació en Ribeirão das Neves, en Minas Gerais, una de las regiones más violentas de Brasil. Creció rodeado de pobreza, crimen y abandono, y desde muy joven entendió una regla simple: para sobrevivir había que imponerse. Ese carácter lo llevó al fútbol, pero no como un talento silencioso. Bruno no pedía respeto, lo exigía. En la cancha gritaba, provocaba e intimidaba. Era un líder natural, o al menos eso parecía. Su carrera fue en ascenso: Atlético de Mineiro, Corinthians y finalmente el Flamengo. En Río de Janeiro todo explotó. En 2009, Bruno fue clave para que el Flamengo ganara el Brasileirão. Sus atajadas salvaron partidos, su personalidad dominaba el vestuario y su figura crecía cada semana. Tanto que llegó a ser considerado por entrenadores y analistas como una posible opción para la selección brasileña en el ciclo rumbo al Mundial del 2010. Estaba a un paso de todo, pero también cada vez más lejos de cualquier control, y eso ya empezaba a notarse. Porque mientras su nombre crecía en el fútbol, había otra historia desarrollándose fuera de las cámaras. Una historia que tenía nombre propio: Elisa Zamudio. Elisa no era una figura desconocida, era modelo, actriz ocasional y trabajaba como promotora en eventos. Había participado en campañas publicitarias y también en contenido para revistas masculinas en Brasil. Sabía cómo moverse en el entorno mediático, sabía cómo hablar frente a las cámaras y entendía perfectamente el impacto de estar vinculado a un futbolista famoso. Cuando conoció a Bruno, la relación fue rápida, intensa, pero desde el inicio inestable. No era una historia romántica, era una relación marcada por el control, los conflictos y la tensión constante. Y todo se rompió cuando Elisa anunció que estaba embarazada y que el padre era Bruno. A partir de ese momento, lo que era una relación privada se convirtió en un conflicto público. Elisa comenzó a exigir reconocimiento, pensión, responsabilidad, y lo hizo en medios, en entrevistas, frente a las cámaras. Pero entre todas sus declaraciones, hubo una que pasó casi desapercibida. Decía que tenía miedo, que temía por su vida, y no era una exageración, porque meses antes, en el 2009, ya había denunciado a Bruno por agresión, secuestro y amenazas. Según su testimonio, había sido retenida, golpeada y obligada a intentar abortar. La denuncia no avanzó, el sistema no actuó y ese error sería irreversible. En junio del 2010, Elisa Zamudio desaparece. Tenía 25 años y un hijo en camino. Durante días no hubo respuestas, pero había un detalle, uno solo que lo cambió todo. La última vez que fue vista con vida fue entrando a una propiedad vinculada directamente a Bruno, y desde ese momento, la historia dejó de ser un escándalo para convertirse en una investigación criminal. La policía comenzó a reconstruir lo ocurrido, y poco a poco empezaron a aparecer nombres, personas cercanas al entorno de Bruno, y uno de ellos fue Luis Enrique Romão, conocido como Macarao, amigo cercano y hombre de confianza, y pieza clave en lo que vendría después. Otro nombre apareció en la investigación: Marcos Aparecido dos Santos, reconocido como el Bola, es policía, y según la acusación, el encargado de ejecutar lo que Bruno había ordenado. Pero lo más impactante vino con el testimonio de un menor, un niño, hijo de Elisa, que estuvo presente en los momentos previos a la desaparición, y lo que dijo terminó de cambiar todo. Según la reconstrucción judicial, Elisa fue llevada a una propiedad vinculada al portero. Allí fue retenida, golpeada y aislada, sin posibilidad de escapar durante horas, días. Nadie sabe con exactitud cuánto tiempo, pero lo suficiente para que lo que vendría después no fuera improvisado, sino decidido, planeado, ejecutado. Y cuando finalmente ocurrió, el caso cruzó una línea que lo hizo imposible de olvidar. Uno de los implicados confesó, y su relato fue escalofriante. Dijo que Elisa fue asesinada y que después su cuerpo fue desmembrado, pero no terminó ahí.
porque según ese mismo testimonio, los restos fueron entregados a perros de raza Rottweiler para eliminar cualquier rastro, sin cuerpo, sin evidencia, sin despedida. No era solo ocultar un crimen, era desaparecer a una persona por completo, borrar su existencia, y en ese momento, la historia dejó de ser solo violenta, se volvió profundamente perturbadora, porque reflejaba algo más que un acto criminal, reflejaba una frialdad total, una ausencia absoluta de límite. En julio del 2010, Bruno es arrestado. Las imágenes recorren todo Brasil, el arquero del Flamengo esposado, el ídolo en silencio. Y el país entero se hace la misma pregunta, ¿cómo nadie lo vio venir? Pero la respuesta es incómoda, las señales estaban, las denuncias existían, solo que nadie actuó a tiempo. El juicio fue largo, mediático y lleno de detalles que reforzaban una idea inquietante. Esto no fue un impulso, fue una decisión. En 2013, la justicia brasileña condenó a Bruno a más de 22 años de prisión, homicidio, secuestro, ocultamiento de cadáver. Otros implicados también fueron condenados. El caso estaba cerrado, pero la historia no había terminado, porque había alguien más en el centro de todo, alguien que sobrevivió, el hijo de Elisa, un niño que nació en medio de la tragedia y que hoy es criado por la madre de Elisa, lejos del apellido, lejos de la historia, lejos de todo, y su existencia es quizás el recordatorio más incómodo del caso, porque mientras una vida fue destruida, otra quedó marcada para siempre. Años después, ocurrió algo que volvió a sacudir al país. Bruno tuvo beneficios legales, salió de prisión, y el fútbol intentó recibirlo otra vez. Un club quiso ficharlo, como si el pasado pudiera borrarse, pero esta vez Brasil reaccionó, protestas, rechazo, indignación, patrocinadores retirándose, y una línea que quedó clara: hay cosas que el talento no puede justificar. Hoy el nombre de Bruno Fernández no representa liderazgo, ni carácter, ni fútbol. Representa una advertencia de lo que puede ocurrir cuando el éxito protege en lugar de cuestionar, cuando las señales se ignoran, cuando las denuncias no se escuchan. El estadio sigue lleno, los cánticos continúan, el fútbol no se detiene, pero historias como esta dejan una pregunta que incomoda a todos. ¿Quién era realmente Bruno Fernández? ¿Un ídolo que cayó o alguien que siempre fue exactamente lo que terminó siendo? Tal vez la respuesta nunca estuvo oculta, tal vez solo estaba enterrada bajo los aplausos. Esto fue Crónicas, historias que el fútbol no quiere recordar, pero que el tiempo nunca deja borrar, porque a veces, detrás de un uniforme no hay un héroe, hay algo mucho más oscuro, y cuando finalmente lo vemos, ya es demasiado tarde.